está grabando. Y subimos la presentación. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctor. Ah, perfecto. Muy bien, estamos viendo amiloidosis. Recordemos rápidamente que no es una enfermedad, sino varias enfermedades. Quizá no les aclaré a ustedes, sería bueno aclararlo. El concepto de enfermedad es un poco complicado. En ocasiones no sabemos qué causa una enfermedad, como la hipertensión arterial esencial, pues es esencial precisamente porque no sabemos qué la produce. Cuando sabemos que la produce ya no es esencial, como en el caso de una lesión de arteria renal, algún síndrome ya de hiperaldosteronismo, algo por el estilo. Pero bueno, hay ocasiones en las que no sabemos qué es la causa. Entonces, seguramente hay muchos mecanismos moleculares que la están produciendo, pero no sabemos cuáles son. Y en cambio, hay ocasiones en las cuales sabemos cuál es la alteración molecular y celular afectada. Y en ese caso decimos que cada alteración molecular es una enfermedad. Para fines prácticos, en ocasiones se parecen tanto que las agrupamos. Y entonces decimos que es una enfermedad cuando en realidad son muchas enfermedades. Es lo que ocurre con la amiloidosis. Y dijimos que hay unas 20 o 23 proteínas diferentes conocidas que cuando se depositan y forman el amiloide dan origen a un cuadro clínico. Bueno, cada una de esas proteínas representa una enfermedad, pero como se parecen bastante, pues se incluyen en un solo grupo. Lo mismo podemos decir de las diabetes. Ahí es un poco más claro. Ustedes ya estudiaron diabetes, saben que hay muchos tipos de diabetes. La 1, la 2, la asociada a esteroides, la asociada a pancreatitis crónica, la asociada al embarazo, etc. No son exactamente iguales, pero el cuadro clínico es más o menos parecido. La epilepsia es otra. En realidad no es una, sino son muchas. Hay una clasificación amplia y tiene muchas causas. Así que insistimos en el punto. No debería ser la amiloidosis, sino las amiloidosis. Son muchas enfermedades. La característica que tiene en común es el depósito de un material hialino, amorfo, eosinófilo, extracelular, cuya cantidad depositada implica el cuadro clínico. Si es poco, no se nota, es asintomático, y si es mucho, afecta al órgano. Puede que el órgano sea más grande, que se altere su función, y las células del órgano pueden morir atrapadas en el amiloide que las rodea y las asfixia, las atrofia, hasta la muerte. Ya vimos que es una conformación de lámina beta, que se puede reconocer por una tinción de rojo Congo, que con microscopía electrónica y con difracción de rayos X se puede ver que es un material fibrilar. Y bueno, y hay 4 tipos principales: el AL, el AA, el beta-2-macroglobulina y el ATTR. Cada uno tiene características peculiares. Y bueno, les mostré unas fotos allá que ustedes pueden repasar, donde se ve el amiloide con su birefringencia color verde manzana. Ya les dije que no solo es verde, puede tener otros tonos, pero bueno, que es característica, solo el amiloide hace eso, con el rojo. Y de esta manera podemos confirmar el diagnóstico cuando el clínico tiene la sospecha. Y nos habíamos quedado con el cuadro clínico. Como ustedes pueden ver, puede haber cambios anatómicos que no se espere uno, por ejemplo, arritmia, hepatomegalia, etc. O no haber ningún problema, o inclusive causar la muerte del paciente. Así es que la amiloidosis puede ir desde nada hasta ser una enfermedad mortal. Es incurable, ya lo hemos comentado en la clase pasada, porque no hay nada que elimine el amiloide depositado. Da suerte que si el paciente tiene la fortuna de que es poco el amiloide y es asintomático y solo es un hallazgo, qué bueno por él. Pero si es un paciente con una condición grave, no hay remedio. El único remedio posible sería un trasplante del órgano o los órganos afectados. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. En principio, debilidad, pérdida de peso, cierta
dificultad para pensar adecuadamente o síncope. Si ustedes analizan cada una de esas manifestaciones clínicas que se mencionan, tiene muchísimas causas, por eso decimos que es inespecífico. Cualquier cosa puede dar debilidad o pérdida de peso prácticamente. Así que, repito una vez más, se necesita un médico muy perspicaz, muy agudo para sospechar amiloidosis en términos generales. Ahora bien, cuando ya hay participación en ciertos órganos, el médico tiene que estar un poco más orientado. No significa que el diagnóstico sea fácil, ¿no? Pero bueno, debe incluir entre el diagnóstico diferencial la amiloidosis. En el caso del riñón, lo característico se produce un sistema nefrótico. Entonces, si tenemos a una persona adulta, 30, 40 años o más, y con una enfermedad intercurrente, inmunológica por ejemplo, y empieza a presentar proteinuria, bueno, pero es una buena posibilidad. Puede ocurrir con insuficiencia renal, y de hecho es una causa común de muerte en estos pacientes. Cuando se trata del corazón, pues insuficiencia cardíaca congestiva, progresiva, dado que no solamente se afecta el músculo, sino el sistema de conducción, puede haber arritmia, y la contractilidad del corazón se ve afectada porque el amiloide es una especie de plastilina, de masa que se va acumulando entre las células, lo cual obviamente dificulta los movimientos de contracción del corazón. Una vez más repito, aquí la única solución sería un trasplante. En el caso de la amiloidosis en el tracto digestivo, pues puede causar mala absorción, diarrea, alteraciones de la motilidad intestinal. En el caso de la lengua, aumento del tamaño de la lengua, lo cual puede dificultar la habla y la deglución. La lengua puede quedar bastante grande, bastante asintomática. Hay una variedad de manifestaciones. Cuando se afectan los vasos sanguíneos, de hecho hay una amiloidosis vascular. Habíamos comentado ya en algunas de sus variantes poco menos frecuentes. El vaso sanguíneo queda débil y puede romperse y llevar a hemorragia. Si esto ocurre en lugares críticos como el cerebro, esto puede matar a la persona. Y si ocurre en otro lugar que no sea tan crítico, bueno, una pierna, un brazo, obviamente va a ser molestoso, pero no causaría la muerte del paciente. Vean que la amiloide AL, de cadenas ligeras, puede unirse e inactivar el factor 10, lo cual podría causar alteraciones hemorrágicas o bloqueo del sistema de coagulación. Es raro, pero bueno, hay que tener en cuenta. Y el diagnóstico depende de la biopsia. Ahí sí, que yo sepa, es indispensable la biopsia. El clínico puede tener una sospecha alta, pero sin biopsia, que incluya la tinción de rojo Congo o la reacción inmunohistoquímica para amiloide, simplemente no funciona. Inclusive, si la biopsia no incluye el rojo Congo, no sirve para nada la biopsia. Es muy importante tenerlo en cuenta. Tiene que verse la diarrea de emergencia, que ya les he comentado a ustedes, con luz polarizada. La biopsia puede ser de riñón, aunque no es la favorita. Si hay una alteración renal, hay que tomar la biopsia de riñón, pero no es para demostrar otra cosa. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, apáguelo. Gracias. La biopsia de mucosa rectal es un poco más fácil, aunque no deja de ser un tanto inconveniente por la posición o el sitio de toma de la biopsia. La biopsia de la encía también es un poquito latosa. Si el paciente tiene aumento de tamaño de la encía, pues obviamente es un sitio apropiado para tomarlo, pero ya se imaginan ustedes lo molestoso que es tener una lesión en la boca durante un tiempo, ya una semana, 2 semanas. Entonces, una alternativa que se ha presentado es la aspirado de grasa abdominal. También es molestoso, pero menos molestoso que cualquiera de las otras opciones que ustedes ven allá. Y eso lo hemos recibido en varias ocasiones. Si se trata de amiloide AL, que se elimina con la orina, pues se puede encontrar allá la proteína Ben-Jones que ya hemos comentado. Y bueno, también se puede hacer con amiloide P radiomarcado, que es una prueba bastante específica. Yo no he oído de ella en nuestro medio, ¿no? Nosotros lo hacemos con la forma tradicional en biopsia. El pronóstico es malo. Si el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, hay que insistir en ello, no va a mejorar.
Si le va bien, si queda estacionado en el punto en que encontramos, pero si le va mal, simplemente es deterioro paulatino. Lamentablemente, como el amiloide AL se asocia muchas veces con tumores, pues el pronóstico es del tumor también. El mieloma múltiple puede matar a una persona rápidamente. Si no fuera tumoral, por alguna otra circunstancia, como ven, la sobrevida es de unos 2 años. Y si es reactiva, por ejemplo, asociada a una enfermedad inmunológica, inflamatoria, el diagnóstico por eso es un poquito mejor. Y bueno, dice acá que se ha informado de resorción del amiloide. Yo no conozco estos casos realmente. Les repito, hasta donde yo entiendo, es un material para el cual no existen enzimas conocidas que puedan afectar. Así que eso debe ser investigación o algo. Y se acabó el tema. Esos fueron ya los resúmenes. Y aquí tenemos cómo se ve el amiloide en algunos sitios. En el corazón, todo ese material que ven es el amiloide depositado entre las células. Es una tinción de HE. No se ve como debiera verse, pero es para levantar sospechas. Si yo como patólogo veo esto, estoy obligado a sospechar amiloidosis. En la lengua, lo que llama la atención para diagnosticar macroglosia es la impronta o la impresión de los dientes en los bordes de la lengua. A veces es tan grande la lengua que realmente se sale de la boca. Y esto, como nos veíamos hace un rato, puede causar problemas de deglución. En el caso del riñón, vean este color pálido, sugiere un depósito masivo de amiloide. Es difícil así macroscópicamente afirmar. Cuando uno ya sabe que es amiloidosis y ve el riñón de nuevo, entonces es más fácil pensarlo, ¿no? Pero bueno, la distribución del rojo pálido, del rosa que ustedes ven por acá, donde va el cursor, es completamente anormal. Aquí es más adecuado a lo que uno esperaría, ¿no? Se ve la médula más roja que la corteza, pero aquí no se ve la diferencia entre médula y corteza. Y si vemos acá el corpúsculo glomerular, la foto microscópica que está a su derecha, vean la cantidad masiva de material que se deposita. Eso es más o menos típico, porque cuando uno se encuentra con un lupus eritematoso, por ejemplo, en el cual hay depósitos de complejos inmunes, hay muchas otras alteraciones. Hay muchas más células de células inflamatorias, hay necrosis, etc. Aquí no. Se ve menos celular de lo habitual. Se ve el depósito masivo, no hay células inflamatorias. Esos son puntos que nos llevan a los patólogos a sospechar que es amiloidosis. Todo eso que les comento es de patologías de especialidad. Yo no se los voy a preguntar, pero bueno, para que vean. Y vean estos párpados, es muy típico de amiloidosis localizada. Si ustedes tocaran estos párpados, sentiría como plastilina, como cera. Y vean que casi se cierran los párpados. No tengo idea de cómo se puede arreglar esto. Quitar la piel del paciente prácticamente. Es bastante complicado. Y el color un poco más oscuro, que le deja un aspecto de mapache del paciente, es más también característico. Y si ven ustedes acá en la fotografía microscópica de la piel, se ve el amiloide depositado en la dermis. Y tampoco es diagnóstico con esta tinción de HE. Insisto, esto es para sospecharlo. A esto hay que pedir el rojo Congo y verlo para confirmar de qué se trata. Y con esto terminamos la parte de la amiloidosis. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. Bueno, si no tienen dudas ni preguntas, continuamos. Y ahora creo que ya están viendo la pantalla. Vamos a ver rechazo. Rechazo de tejidos. Recordemos rápidamente, cuando empezamos inmunopatología les dije a ustedes que las enfermedades del sistema inmune se pueden dividir en 4 grandes categorías. En cada categoría hay muchas enfermedades, por supuesto, pero bueno, 4 grandes categorías. La primera categoría es una respuesta excesiva
contra antígenos extraños. Es la hipersensibilidad, ya la vimos. La segunda categoría es la respuesta contra antígenos propios, autoinmunidad. Aquí no importa si es mucho o poco en intensidad. Lo que importa es que hay una respuesta que no debiera existir. Así que si se responde contra antígenos propios, es una enfermedad autoinmune. La tercera opción es el rechazo de un tejido extraño. En su mayor parte es derivado de trasplante de órganos. Pero recordemos que el feto es un tejido extraño. Lo normal es que haya tolerancia para él, pero podría ser rechazado. No es autoinmunidad, porque no es de la propia persona. Es otra persona dentro de una persona, pues el feto es un ser completo, diferente de su madre. Entonces, si se rechaza, equivale, entre comillas, a un rechazo de trasplante. Aunque creo que no se considera así, pero básicamente sería la idea. Y la cuarta categoría que no hemos visto es inmunodeficiencia, aquella en la cual el sistema inmunológico no responde adecuadamente contra los antígenos extraños, cualquiera que eso sea. Entonces vamos a ver rechazo de trasplante. Tiene sus detallitos, pero si le prestamos atención no hay tanto problema, ¿eh? El rechazo se da por linfocitos T y B. Igual quiere decir que hay rechazo celular y rechazo humoral, o sea, rechazo con anticuerpos. Los trasplantes pueden ser de varios tipos. Puede ser un trasplante en la misma persona, trasplante autólogo. En este caso, evidentemente, no hay rechazo. Por ejemplo, se da el caso de una persona que tiene una mastectomía a una mujer por cáncer de mama. Quitan la mama. Se podría hacer un colgajo libre y pasarlo a la zona. No es el mejor procedimiento, pero bueno. O una persona que pierde un dedo, por ejemplo el pulgar. Esto no sé cuánto se haga ahora, pero hace años los chinos desarrollaron un sistema en el cual le quitaban el dedo gordo del pie y se lo pasaban a la mano. Y la persona pues recuperaba la función de la mano dentro de lo posible. El pulgar es un dedo importantísimo, o el dedo más importante. Así que ese tipo de trasplante, el trasplante autólogo, no implica rechazo porque es el mismo tejido de la persona y queda excluido de nuestro tema. Después tenemos el aloinjerto, allograft dice allá. El aloinjerto es un trasplante entre dos seres de la misma especie. En nuestro caso, que somos seres humanos, bueno, de un ser humano a otro. Ese sí representa problemas porque cada uno de nosotros inmunológicamente y por antígenos de compatibilidad somos diferentes. Entonces ahí sí hay rechazo. Y otro tipo de rechazo es el seno injerto. El seno injerto es de una especie a otra. Se han dado casos en nuestro medio, bueno, se han desarrollado situaciones, pues, por ejemplo, válvula cardíaca de puerco se le ha puesto a las personas para ayudarlas con su propio corazón que tienen problemas de válvula cardíaca. Eso es definitivo. En forma temporal se ha usado piel de puerco para pacientes quemados. Ya sabe uno que se va a perder, pero bueno. Alguna vez oí algo de piel de pescado, pero no me crean de eso. Se usa para algo parecido. Y en fin, se han usado diversos recursos para favorecer la vida de las personas. Hace muchísimos años, más como anécdota que otra cosa, a una niña que tenía un problema de corazón muy grave, no sé si era una miocardiopatía, una enfermedad cardíaca grave, estaba muriendo. No se les ocurrió mejor idea que ponerle un corazón de babuino, una especie de mono. La idea no era que se le quedara el corazón, de hecho tenía su corazón y le pusieron el otro para que lo ayudara mientras el corazón de la niña funcionaba. Al final murió la niña, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo de los recursos heroicos que hacen los cirujanos en ocasiones para tratar de salvar la vida de una persona. Obviamente los senoinjertos son rechazados mucho más potentemente que un aloinjerto, dado que es otra especie con antígenos radicalmente distintos. Vean ustedes cómo los genes del complejo principal de histocompatibilidad, o como dice ya, del antígeno depositario mano HLA, participan en esto, ya que ellos nos determinan a nosotros. Yo lo veo como una especie de código de barras.
Ya sé que no es igual, pero bueno, funcionan de forma semejante. Un producto les dice a ustedes dónde se fabricó, quién lo fabricó, cuándo llegó a la tienda, en fin, toda una serie de factores. Y algo parecido hace el complejo principal de histocompatibilidad. El caso es que el producto que ustedes están comprando, o que yo compro en la tienda y que pasa con su código de barras, es único, se puede identificar fácilmente. Y lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, bajo esa idea es interesante tomar esto. Y después del trasplante, las células T cooperadoras sobre todo, reconocen los aloantígenos. Aloantígeno quiere decir que es un antígeno de otro individuo de la misma especie. El aloantígeno está en los aloinjertos. Y van a actuar de dos formas. Van a reconocer al antígeno de dos formas, de forma directa o de forma indirecta, cualquiera de los dos. Y esto es importante que lo sepan. En su libro es pregunta de examen. Vía directa. En este caso, las células T del recipiente, el receptor, reconocen los antígenos del núcleo principal del donador por las células presentadoras de antígeno en el injerto. Las células dendríticas que están en el órgano que se dona son las células que van el antígeno e inician la respuesta contra el injerto. De decirlo de otra manera, el propio injerto se dilata, tiene sus células traidoras, es una forma exagerada de decirlo, pero para que quede claro, sus células dendríticas son traidoras, van y le chismean al sistema inmune del receptor, ya llegamos. Y obviamente el receptor responde, entonces la forma directa. Y se van a expresar, como ven, gran cantidad o en gran intensidad las moléculas del complejo principal de clase 1 y clase 2, más las moléculas coestimuladoras. Entonces la célula T del receptor se localiza, se encuentra con la célula dendrítica del donador, ya sea en el propio órgano o afuera, en los ganglios linfáticos que drenan la sangre, bueno, la linfa del órgano dañado. No se restauran los vasos linfáticos realmente, pero en fin, las células dendríticas llegan a la circulación, luego pasan al linfático y de ahí se da la unión o sea, la exposición del antígeno del órgano donado con las células T del receptor. Ya sabemos que las células T citotóxicas van a reconocer los complejos principales de clase 1 y se van a diferenciar en células C citotóxicas, CD8 mejor dicho. Las CD4 cooperadoras reconocen los aloantígenos presentados por el complejo principal de clase 2 y se van a diferenciar en TH1 y TH17. Bien. Aquí hay una situación que nunca ha quedado muy clara, o yo no he podido entenderla con claridad, porque es así medio oscuro el asunto, ¿no? Dice, el reconocimiento directo de las moléculas del complejo principal halogénicas parece paradójico a la restricción que se está comentando. Después de todo, la célula T está restringida para reconocer péptidos extraños presentados por sus propias moléculas de histocompatibilidad. O sea, yo solo reconozco como célula T lo que mis moléculas, bueno, las moléculas del complejo principal de mi propio cuerpo me presentan. Entonces, como yo célula T de este cuerpo de receptor, voy a reconocer antígenos presentados por moléculas del complejo principal de otro sujeto. Ahí es donde está la situación. Hay que insistir en el punto. La célula T reacciona con complejo principal del propio cuerpo al cual pertenece la célula T. Y aquí esto no se está cumpliendo. Entonces, explicación para tratar de entenderlo. Las moléculas halogénicas del grupo principal, con sus péptidos unidos, se parecen a los péptidos del propio complejo de la persona, por lo tanto se pueden reconocer por células propias de la persona. Esa sería más o menos la idea. O sea que hay una reacción cruzada. Esa sería la situación que permite reconocer a las moléculas extrañas presentadas por complejo principal extraño. A mí no me convence mucho esta explicación, pero bueno. En algún momento les dije a ustedes que el sistema inmune tiene dos puntos. Habitualmente nos enfatizan uno, pero no suelen enfatizar el otro. Voy a recapitular sobre este punto.
siempre nos dicen, tenemos células T con su receptor de célula T o células B con su receptor de célula B capaz de reconocer cualquier antígeno. Y hasta ahí es correcto. El otro punto es que tenemos moléculas del complejo principal que presentan antígenos a las células T o a veces interactúan con la célula B. Bueno, el problema está en que esas moléculas del complejo principal no reconocen todos los antígenos, o al menos no queda claro que reconozcan a todos los antígenos. Y en este caso, lo que podríamos suponer es que moléculas del complejo principal tienen semejanza con otros complejos principales de otros individuos. Después de todo, esto es razonable entre parientes. Esto es, yo comparto información genética con mi padre y con mi madre, y hasta cierto punto con mis hermanos, que también son hijos de los mismos progenitores, ¿no? Entonces cabría suponer que mis complejos principales se medio parezcan. Y eso permitiría entender por qué un donador es mejor aceptado mientras más se parezca genéticamente al receptor. Si la diferencia es muy grande, el rechazo va a ser tremendo. Aún así, no se acaba de explicar el rechazo, porque aquí el punto es reconocerlo. Entonces, por eso les decía la explicación, aquí no me acaba de convencer, pero bueno, la idea sería esa, una reacción cruzada entre los complejos principales propios y los complejos principales extraños en el momento de presentar el péptido a las células T propias del receptor. Espero que haya quedado claro lo que estoy explicando a ustedes. Bien, entonces en la vía directa conocen los haloantígenos y el dibujo es muy claro, aquí lo tienen ustedes. Vean por favor el color de la célula dendrítica, es un color aguamarina, igual que el vaso sanguíneo y el túbulo renal, y son los colores que identifican los tejidos del órgano donador. Así que la célula presentora de antígenos es del donador, es del órgano que se trasplantó. Y va a interactuar con T citotóxicos y con T cooperadores, que lo tienen ustedes. Dado que es dendrítica, presenta en su superficie moléculas del complejo principal de clase 1 y de clase 2. Recuerden ustedes que todas las células con núcleo, incluyendo las dendríticas y los linfocitos, porque tienen núcleo, presentan moléculas del complejo de clase 1. Y que las células linfoides del sistema inmune adaptativo presentan las moléculas de complejo de clase 2. Y por lo tanto, los T cooperadores y los T citotóxicos y las dendríticas y los macrófagos presentan el complejo principal de clase 2. Así que esta célula dendrítica puede interactuar con los dos tipos de linfocitos, los dos básicos. Bien, ¿qué va a ocurrir con el CD4? El CD4 madura, encontramos antígeno, y va a producir interferón gamma que actúa sobre macrófagos. Entonces estimula el daño que el macrófago va a producir sobre el tejido trasplantado. ¿Qué ocurre con el citotóxico? El citotóxico es estimulado y va a causar daño en el vaso sanguíneo y va a causar daño en el tejido, ya no en el vaso sanguíneo, pues. En el vaso sanguíneo lo produce por dentro. Va a haber una lesión vascular, una endotelitis, inflamación. Y en el tejido que no es vaso sanguíneo, pues va a producir daño, destrucción de la célula por lisis celular. Ahí lo tienen ustedes. Vean que aquí no aparecen anticuerpos. Aquí es una lesión citotóxica y estimulación de reacciones inflamatorias. Este es el punto. El texto que ven en la imagen nos está explicando lo que ven en el dibujo. Bueno, entonces esa fue la vía directa. Entonces vamos a la vía indirecta. La vía indirecta es la que ya conocemos. La célula dendrítica del receptor encuentra al haloantígeno, al antígeno del órgano donado, y rápidamente lo capta y se lo va a presentar a la célula T del receptor. O sea, es mi propia célula que encuentra a los antígenos del órgano donado y se lo presenta a mis propios linfocitos T. Ahí no hay problema. Entonces, repetimos acá. El linfocito T del receptor reconoce el complejo principal de su paternidad con los péptidos, pues, presentados por sus propias células presentadas de antígeno. Ese es el punto importante.
Y bueno, se captan las moléculas, se procesan, provienen del órgano donado. Hay que insistir en que las células presentadoras de antígenos son del huésped. Esa es la gran diferencia con este punto. Bueno, entonces los péptidos del tejido donador se presentan con las moléculas de compuesto principal del propio individuo, como cualquier otro antígeno que hayamos estudiado. Entonces, la vía indirecta es parecida al proceso de cualquier antígeno que ustedes conozcan. Ahí no hay diferencia en este punto. Bueno, aquí lo que se está aclarando es que es presentado por el complejo principal del donador, pero ese complejo principal es tomado, es procesado, el péptido es rescatado y entonces se presenta con el complejo principal del propio receptor, ya no del donador, sino del propio receptor. Eso es la idea. Bien, ¿qué va a pasar en estas circunstancias? Se producen células T cooperadoras que entran al injerto, reconocen los antígenos del injerto. Esos antígenos son presentados por células dendríticas, células presentadas de antígenos del propio receptor, no del injerto, sino del receptor, que también entraron al injerto, y va a producir una hipersensibilidad retardada de tipo 4, en este caso. También pueden producirse linfocitos citotóxicos en esta vía, pero no matan a las células. Algo interesante. Esto debido a que los linfocitos citotóxicos reconocen los antígenos presentados por la célula propia del cuerpo, pero no pueden reconocer directamente a la célula del injerto. Entonces no lo pueden matar. Reconoce el antígeno, pero no tanto a la célula. Y en fin, cuando la célula T reacciona al injerto por la vía indirecta, el principal mecanismo de rechazo es por producción de citocinas y por inflamación. Y aquí tenemos la vía indirecta. Vean que la célula presentadora de antígenos tiene el mismo color que las células inmunes, por lo tanto es del cuerpo del receptor, no es del donador. Y vean que aquí está en color verde el tejido del donador que tiene los antígenos. Y vean aquí abajo un túbulo que tiene el tejido del órgano donador, que también está en verde. Entonces, la presentadora de antígenos capta los péptidos del tejido del donador y se lo presenta a los CD4. Vean que aquí no hay CD8. Y no están los CD8 porque no causan daño. Entonces va a ser otra reacción. Pero los CD4 van a tener dos acciones. Por un lado, hacen lo mismo que en la forma directa. Activan a los macrófagos de interferón gamma y los macrófagos van a causar daño. Pero en este caso, aquí activan el linfocito B, que va a producir anticuerpos contra el antígeno del donador. Entonces, en la indirecta sí hay anticuerpos y no hay citotóxicos. Vamos a ponerlo al revés. En la directa sí hay citotóxicos, pero no hay anticuerpos. Pregunta del examen. Ya estoy vendiendo acá el examen. Pero bueno, no quiere decir que aparezca a la hora del examen, ¿no? Pero si me inspiro, a lo mejor sale. Entonces, estas son diferencias importantes. Vamos a repetirlo. La vía directa, los antígenos del órgano, son presentados por células presentadoras de antígenos del propio órgano al sistema inmune de la persona, del receptor. Y se van a activar células T cooperadoras y T citotóxicas. Las T cooperadoras producen inflamación que causa daño y las T citotóxicas van a destruir las células y no hay anticuerpos. En la vía indirecta, el antígeno del órgano es presentado por células presentadoras de antígenos del receptor a sus propios linfocitos T receptores, pero T cooperadores, CD4, porque los CD8 no van a causar daño, reconocen también, pero no van a matar al tejido. Y los T cooperadores van a causar dos cosas. Por un lado, inflamación, igual que en la vía directa, y por otro lado, activación del linfocito B con producción de anticuerpos. Ahí lo tienen en resumen, es bastante sencillo. Bien. Este primer apartado, este primer punto, es muy interesante. Las células T que reconocen los antígenos de un injerto reaccionan con mucha más potencia que cuando se reconoce un microbio. Y eso significa que la respuesta contra un injerto es violenta, es brutal.
Y eso nos lleva a la necesidad de usar medicamentos adecuados para evitar el rechazo. Ese es un punto importante. El segundo lo repite, la respuesta inmune a los alingertos es más potente que contra agentes patógenos, así que se puede destruir rápidamente el injerto. De aquí la necesidad de tratar de que haya cierta compatibilidad antigénica entre el donador y el receptor. Esto es para ciertos órganos, no para otros, ya lo comentaremos más adelante. Pero en términos generales, en lo habitual, es que hay que seleccionar al donador y al receptor para que más o menos se parezcan. Exactamente cómo, hay unas pruebas de laboratorio que yo no conozco, pregúntenselo a sus profesores de medicina interna o si tienen algún trasplantólogo por allá que se los explique a ustedes. No es mi campo de trabajo, pero sí sé que eso se hace. En el hospital donde trabajo hay una unidad de trasplante. Sobre todo trasplantan el riñón, lo que es lo básico. Hay muchos cirugías de trasplante. Y con frecuencia escucho los problemas que tienen para tratar de resolver este conflicto que les comento. Garantizar que haya compatibilidad entre el donador y el receptor para que el órgano funcione. Ahorita les hago algunos comentarios más sobre esto que es bastante interesante. Bueno, los linfocitos B también pueden reconocer los antígenos, como ya hemos comentado. Propio complejo principal, más otros antígenos. Y esto es interesante. Bien. El rechazo puede ser hiperagudo, agudo y crónico. Aquí vamos a comenzar con las células T que participan en el agudo y en el crónico. Aquí no se ha mencionado el hiperagudo, ya lo verán, no se preocupen. Les sugiero que hagan una tabla o tomen algún apunte y no se conformen con leer, porque de esa manera podrán tenerse una idea, una especie de mapa mental, pues puede ayudar sobre esto. Entonces, las células T participan en el rechazo agudo y crónico. El rechazo, y se llama celular, rechazo celular, porque son células T. El rechazo agudo celular se ve meses después del trasplante, se anuncia, abre clínicamente con datos de fallo orgánico, por ejemplo en el caso del riñón, empieza a aumentar la creatinina poco a poco, y consiste en que las células de trasplante mueren por acción de linfocitos CD8 tóxicos. Ese es el punto importante. Rechazo agudo, entonces, incluye un proceso de inflamación. Recuerden ustedes que la inflamación es una respuesta a una lesión y tiene muchísimas causas. Una de las causas es la respuesta inmunológica. En realidad lo que estamos viendo es una reacción inmune contra el tejido. Así inflamatorio no es. Pero no se les olvide que les he dicho que los patólogos le llamamos a las cosas por lo que parecen. Entonces, si yo veo linfocitos en un tejido y sabiendo que los linfocitos participan en la respuesta inflamatoria, pues le voy a llamar inflamación. Pero es una inflamación de origen inmunológico, es algo muy importante que se tome en cuenta. Bueno, todo este proceso es activado por citocinas liberadas por los linfocitos T cooperadores. Recuerden que son T citotóxicos los que van llegando. Y por supuesto, hay cambios asociados con la inflamación como la conocemos, el aumento de la presión vascular, vasodilatación, etc. Por supuesto, hay células mononucleares. Recuerden que cuando hablamos de inflamación dijimos que si son neutrófilos, pueden ser muchas causas, con frecuencia son agentes físicos, químicos o bacterias. Si son eosinófilos, suele ser alergia, hipersensibilidad tipo 1 o parásitos. Y si son linfocitos, pueden ser una infección viral o una reacción inmunológica, como estamos viendo aquí. Entonces, como son linfocitos, en este caso, en ausencia de una infección viral, pensamos que es una cuestión inmunológica. Y por supuesto están los cambios que ya hemos comentado de inflamación, que aquí están hechos. Bueno, pero no solo llegan linfocitos, también llegan macrófagos. Y el macrófago tiene la mala costumbre, los M1, se acordarán, de fagocitar, de producir enzimas, y eso va a destruir el tejido. Ese fue el rechazo celular agudo. ¿Y qué pasa con el crónico? Acuérdense de la inflamación crónica. La inflamación crónica se define como acumulación de células mononucleares, linfocitos y macrófagos, destrucción del tejido, fibrosis y proliferación vascular.
entonces vamos a ver que los linfocitos llegan reaccionando contra los aloantígenos, inducen la inflamación, hay proliferación vascular, desde verlo, de endotelio vascular, es músculo liso, y destrucción del tejido. Ya veremos unas imágenes de allá. Entonces se cumple en este caso lo que hemos comentado de inflamación crónica. Pero ahora pasamos con reacciones mediadas por anticuerpos. Y los anticuerpos son producidos por linfocitos B. Entonces, aunque no lo diga el título, vamos a regresarnos al anterior. Acá dice mediadas por células T. Podríamos ponerle aquí mediados por linfocitos B, porque son los que producen anticuerpos. Así que queda fácil el asunto. Ya sabemos que esto generalmente es por la vía indirecta. ¿Se acuerdan ustedes? La indirecta produce anticuerpos y no produce citotóxicos. Bien, entonces los anticuerpos se producen contra los aloantígenos, los antígenos del injerto. ¿Y qué pueden causar? Rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Aquí están los tres que les comentaba a ustedes. Una vez más vamos a repetirlo. Las células T van a causar rechazo agudo o crónico. Y las células B con anticuerpos van a causar rechazo hiperagudo, agudo o crónico. Así que ahí lo pueden ver. Si tienen sus apuntes, véanlo de esta manera. Hagan una tabla. Una tabla que tenga 3 filas y 2 columnas. A una columna le ponen T y a otra columna le ponen B. Y en una fila ponen hiperagudo, en otra fila ponen agudo y en otra fila ponen crónico. Entonces, hiperagudo con T no existe, solo hay hiperagudo con B con anticuerpos. Agudo sí existe con T y con B, y crónico sí existe con T y con B. Ya le pueden ir añadiendo otros detallitos allá. Pero no se les olvide que el hiperagudo es de anticuerpos, no hay con células T. Entonces aquí lo tienen. El rechazo hiperagudo se debe a que hay anticuerpos preformados contra los antígenos del donador. Aquí ustedes se pueden preguntar, caray, ¿cómo hubo exposición previa a los antígenos? Ahorita vamos sobre eso. Los anticuerpos se pueden deber a que el paciente ya tuvo un trasplante. Perdió el primer trasplante y se le hace un segundo trasplante. Hay pacientes que han tenido 3 trasplantes, por ejemplo. Ignoro cuáles son los criterios para que a un paciente se le hagan 2 o 3 trasplantes, pero es un hecho que eso se da. Podría ser el caso que se trate de una mujer que ha tenido muchos embarazos. Al tener muchos embarazos se ha expuesto a los antígenos del feto, antígenos de origen paterno. Entonces ya está preparada contra algún antígeno que sea ajeno a ella. Ya tiene los anticuerpos. O que haya recibido una persona, hombre o mujer, muchas transfusiones sanguíneas. Recuerden que en las transfusiones también hay, además de los eritrocitos, hay células plasma, hay plasma con proteínas, hay otras células sanguíneas que no son eritrocitos, otros leucocitos, y estos pueden ser portadores de antígenos. Así que es importantísimo garantizar que no haya anticuerpos para que no haya ese rechazo hiperagudo. Yo me atrevo a decir que un rechazo hiperagudo, si se observa, es un fallo técnico por parte del equipo que está haciendo el trasplante, porque precisamente se debe hacer estas pruebas cruzadas para garantizar que no haya ese problema. El rechazo hiperagudo es la pérdida del órgano inmediatamente. Y creo que aquí vale la pena que me adelante un poco, voy a divagar un poco para que se entienda la importancia que tiene este fenómeno. Un trasplante es un evento carísimo. No conozco el precio exacto. Estamos hablando, creo que barato, 250,000 pesos barato. Y quizá mucho más caro, dependiendo de quiénes operen, dónde se opere, qué órgano se trate, en fin. Pueden ser $500,000, $1 millón, qué sé yo. Es mucho dinero. Vamos a dejarlo así, en mucho, mucho dinero. No nos metamos con la práctica privada, que repito, eso es para gente que realmente tiene dinero en serio. Vamos a hablar de un hospital como el que yo trabajo en Seguro Social, que hace trasplantes. Técnicamente el paciente no paga, bueno, paga sus cuotas igual que cualquier trabajador, las paga, pero las cuotas son de risa si ustedes se ponen a pensar en lo que cuesta el trasplante, en lo que cuesta el tratamiento. Entonces el paciente recibe una atención costosísima, costosísima para el instituto, no para él.
Y el dinero hay que cuidarlo, es otra situación. O sea, no podemos estar tirando el dinero a lo tonto, porque el dinero desperdiciado es dinero que ya no se usó con otro paciente o con el paciente que nos trata. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las pruebas que uno pide, con las cirugías, en fin. No estamos para desperdiciarlo. Y comenzamos con la estructura. Se necesita un médico dedicado a obtener los trasplantes, un procurador de trasplante. Es una especialidad, creo, o sea, un tipo especialmente entrenado para eso. Tiene que estar alerta en el hospital y en otros hospitales con pacientes potencialmente donadores. Esto es, por ejemplo, que se trate de un accidentado con traumatismo craneoencefálico, que tenga muerte cerebral. O sea, se presenta a esa persona, habla con la familia y los convence para que donen los órganos. Obviamente no los convence a todos, pero me refiero a que es una persona especialmente capacitada. Y ahí empiezan a ponerle ahí salario, y oficina y demás cosas. Se necesita un hospital capacitado con los recursos, quirófano, para tener la situación, equipos, instrumental, medicamentos, en fin, y eso ya le pone dinero. El recurso humano, anestesiólogos, cirujanos, trasplantólogos, enfermería, en fin, gente de administración que tiene que conseguir los catéteres, suturas y los medicamentos, un montón de cosas. Entonces empiezan ustedes a imaginarse cuánta gente participa en un trasplante. No solamente el cirujano, para nada. Es como decir que un general gana una batalla. Digo, él no se va a pelear. Tenía sus soldados que estaban allá peleándose por él. Lo mismo ocurre en un trasplante. Hay muchísima gente. Les comenté solo los que se ven más en la superficie, ¿no? El procurador de órganos, el cirujano trasplantólogo. Pero hay muchísima gente atrás, anestesiólogos, psicólogos, que tienen que trabajar con el paciente antes y después del trasplante, con la familia inclusive del donador para apoyarlo psicológicamente. En fin, y eso es trasplante cadavérico, porque luego está el trasplante de paciente vivo, en el cual alguien, familiar por ejemplo, dona un órgano para la persona enferma. Ese también requiere mucho esfuerzo. Y para preparar a un paciente para recibir el órgano, necesita consulta con el psiquiatra, con el anestesiólogo, con el médico de la especialidad de que corresponda, si es de riñón, el nefrólogo, el urólogo, el trasplantólogo, si es el cardiólogo, el cirujano de tórax, en fin. O sea, es una cantidad enorme de gente. Estamos hablando entonces de dinero, de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos físicos en el hospital. Y eso, repito, insisto, es mucho dinero para que se pierda por una cosa como esta. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No puede uno permitirse ese tipo de errores. El trasplante es una maravilla, pero, repito, hay que ser muy estricto con eso. Ay, por cierto, no se trasplanta a cualquiera. Ya llegué para que me trasplanten. Eso no existe. Hay un comité de trasplante en hospitales certificados. Hay que tener certificado. Existe una, creo que es Comisión Nacional de Trasplante, no me acuerdo cómo se llama, Senatra. Esta es un organismo nacional que certifica al hospital que puede hacer trasplante público o privado, certifica a los médicos, trasplantólogos que pueden hacer trasplante, no cualquiera. Registra a todos los pacientes candidatos a trasplante, qué tipo de trasplante, cuándo se trasplantó, en fin. Y esa información se tiene que entregar a este organismo nacional y se hacen auditorías a las gentes para ver que estén cumpliendo con su trabajo, con el estándar de calidad requerido. Y si no se cumple, obviamente le retiran la certificación. Y quien se atreva a hacer un trasplante sin estar certificado, pues se puede meter en problemas muy graves, no es cualquier cosa. Los pacientes llegan y van en una lista de espera, es por orden de llegada más o menos, porque es un poco por orden de llegada y otro poco por la compatibilidad que se tenga con el donador. Así que no sé si les alcanzo a dar a ustedes una idea de lo tremendamente complicado que representa hacer trasplante. Bueno, les doy otra noción, por ejemplo. Hace cosa de un mes hubo un accidentado, un motociclista que estaba yendo en su moto, pues alguien se pasó el alto y lo atropelló, desbarató la cabeza y murió, es muerte cerebral.
Entonces, estaban tratando de aprovechar los órganos. Creo que sacaron, no me acuerdo muy bien si hígado y riñones, eso sí seguro. No sé si está corazón, pero hígado y riñones, sí. Entonces ahí están, por el chat de trasplante en el cual estoy, localizando en qué hospital de México podían usar los hígado y riñón, porque aquí en Mérida por algún motivo no lo podían usar. El caso es que vino gente de la Ciudad de México y no sé qué otro lugar y se llevaron los órganos. Pues fíjense ustedes, es localizar al paciente, conseguir el permiso para trasplante, facilitar el quirófano, avisar a médicos de otras ciudades del país que hay algo disponible. Ven esos médicos, cosechan, así le llaman, el producto, se lo llevan, pero en friega, porque un hígado creo que tarda, no sé, 8 horas, 10 horas, eso no es mucho. Y llegar al otro hospital y ahí ya llamaron a los pacientes para trasplante, en fin, es una cosa tremenda. Así que bajo esa perspectiva, repito, uno tiene que tener mucho cuidado y esos rechazos hiperagudos en los cuales hay anticuerpos preformados que rápidamente destruyen el órgano trasplantado, pues es algo que no debiera ocurrir. Ha pasado, pues, pero no debiera ocurrir. Bien, retomamos la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? Por si tienen alguna duda. Nada, bueno. El rechazo mediado por anticuerpos agudo se produce, puede ser después del trasplante, no inmediatamente, puede requerir el receptor no está sensibilizado, entonces es una exposición semejante a la que habíamos visto anteriormente. Hay exposición a participan, puede ser el complejo principal de clase 1 y clase 2 y se producen anticuerpos. Estamos hablando de células B, son anticuerpos, pues. Y pueden causar daño. ¿De qué manera? Como lo vimos en la hipersensibilidad tipo 2. Recuerden que es el mecanismo, no es hipersensibilidad tipo 2, obviamente, pero es el mecanismo. Complemento, inflamación y citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos con células NK. Lo mismo que ya habíamos estudiado anteriormente. Y bueno, el blanco principal es el vaso sanguíneo de los órganos trasplantados. ¿Y por qué el vaso sanguíneo? Porque los anticuerpos van a circular. Que los van a ser el punto importante y que van a causar daño. Bien. Y el rechazo crónico, también mediado por anticuerpos, generalmente aparece de forma insidiosa. No suele tener un rechazo agudo inicial, empieza como crónico, fíjense qué interesante. También afecta básicamente a los vasos sanguíneos. Los anticuerpos están presentes en la circulación, aunque no siempre se identifican bien en el injerto, y no se entiende muy bien cómo se va la lesión. Bien, esa es la teoría. Vamos a hablar un poco de rechazo de injerto de riñón. ¿Por qué el injerto de riñón? Porque es el primer órgano sólido que se pudo trasplantar. Aquí hay que aclarar eso de sólido. Recuerden ustedes que en general los tejidos son sólidos. Entendidos, que si me acuerdo bien de la definición chapa, un cuerpo sólido es aquel que tiene forma y no cambia. Si lo ponen en un recipiente, mantiene su forma. Como un pedacito de masa, un pedacito de gelatina, ya solidificada, ahí se queda, ¿no? Si lo cortan en forma de cubo o para el prisma rectangular, pues ahí se queda. Y líquido es aquello que no tiene la cohesión suficiente de sus moléculas y toma la forma del recipiente en el que se encuentra. Es un órgano sólido, entonces es un riñón. Y la pregunta es, ¿y qué otro órgano hay que no sea, o tejido hay que no sea sólido? Pues la sangre, que es líquido. Básicamente lo que quiere decir esto es que mucho antes que los trasplantes de riñón se hacían trasplantes de sangre. Solo que nunca se le ha llamado trasplante de sangre, es transfusión sanguínea. Pero en realidad es un trasplante, porque están pasando un tejido a otra persona. Lo que pasa es que la sangre, como ustedes saben, en su mayor parte tiene eritrocitos, y los eritrocitos no presentan las moléculas del compuesto principal porque no tienen núcleo. Entonces sí hay una reacción antigénica, los eritrocitos tienen sus propios sistemas antigénicos, para empezar el AB0, el RH, pero van por otra línea. Entonces sí hay problema con reacciones transfusionales, pero van por otra línea, repito. No lo estamos viendo acá. Así que nos enfocamos aquí con los trasplantes de riñón porque es un órgano sólido. Son muy antiguos, tienen muchísimos años, no sé, creo que desde los 50 se están haciendo, así que son como 60 o 70 años que se están trasplantando. Hay mucha experiencia en el trasplante de riñón.
La ventaja de que es un órgano par, de tal suerte que el donador puede prescindir de un riñón para dárselo a una persona enferma. No es lo ideal, según tengo entendido, y aquí hay que aclararlo. El donador puede tener problemas a largo plazo después de muchos años. Un riñón único sufre porque está haciendo el trabajo de dos. Entonces, si tenemos a una persona sana con dos riñones y dona uno, el riñón que le queda, obviamente puede sufrir de hiperplasia compensatoria, lo que ustedes quieran, pero tiene lo suyo. No estoy hablando en contra de la donación de donador vivo. Si una persona está convencida de que va a ayudar a alguien, quiere mucho, a su hijo, su hermano, en fin, y va a donar un riñón, pues adelante. O sea, es maravilloso el altruismo y lo que hace el amor y el cariño, pero no, tampoco se trata de negar la realidad de las cosas, que el donador vivo podría tener algún problema en el futuro porque le queda un solo riñón. Pero bueno, independientemente de eso, podemos donar un riñón, cosa que no podemos hacer con el corazón, solo tenemos uno, entonces el corazón solo se dona después de muerta la persona. El hígado sí se puede donar porque se toma una parte del hígado y este se recupera. No sé cuántas veces se puede donar, pero solo una. Pero el paciente puede tomar el hígado de otra gente y recuperarse bien. Ahí sí no he oído que al donador le pase algo. ¿Qué otro órgano? Por ejemplo, pulmón, ese es también cadavérico. Persona que fallece pueden tomar sus pulmones y ponérselos a otra persona. En fin, pero nos quedamos con riñón, porque les decía, es el más conocido. Hay mucha experiencia con él y es el que podemos ir revisando. Bien. Se han hecho más trasplantes de riñón que cualquier otro órgano y lo que conocemos se basa fundamentalmente en esto. Bien, entonces, si se rechaza un riñón, ¿cómo se rechaza? Pues ya vimos hiperagudo, agudo y crónico. Vemos que el hiperagudo siempre es por anticuerpos y el agudo y crónico puede ser cualquiera de los dos por anticuerpos o por células. Y los cambios son semejantes a cualquier otro órgano vascularizado que el trasplante. Eso de órgano vascularizado es importante porque hay trasplante de córnea. Y la córnea es diferente porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces tengo entendido que ahí no hay problema con la compatibilidad. Basta con que el paciente reúna ciertos requisitos y la córnea se pueda trasplantar. Inclusive la córnea se puede almacenar durante un tiempo más o menos prolongado. Tampoco es eterno, porque se va deteriorando. No sé por qué no se hacen más trasplantes de córnea. Tiene que ser de cadáver, obviamente. Quizás se deba a que pues muchos al fallecer ya no tienen las córneas en buen estado y mucho también se debe a que no hay una cultura de donación en nuestra sociedad. En el hospital no es fácil conseguir donadores de cadáver. Muchos familiares se resisten porque creen o piensan que su familiar ya sufrió mucho y es hacerlo sufrir más si donan. La verdad, admiro a la persona que es procurador de órganos porque tiene que enfrentarse a una situación complicada. Familiares que están en duelo por la pérdida de su paciente o que, bueno, saben que se va a morir o ya está muerto. Y acercarse a ellos y pedirles un trasplante, pues se requiere un carácter especial y una preparación muy buena, ¿no? No es algo sencillo. Así que el trasplante de córnea, que podría ser un evento mucho más común, no lo es. Aunque no soy muy seguro de las causas, pero algo de lo que les comento es eso, ¿no? Una falta de cultura en nuestra sociedad respecto a la donación. Es una verdadera pena porque se podrían trasplantar a muchos más pacientes de lo que se hace si la gente fuera más accesible o entendiera mejor esta situación. Pero en fin, decimos entonces que son órganos vascularizados y el riñón es un ejemplo de eso. Entonces, rechazo hiperagudo con el riñón. Se presenta, dice aquí, minutos u horas. Lo que me han platicado los cirujanos es que cuando se pone el riñón, ponen el riñón trasplantado en la pelvis del paciente, le conectan la vena, la arteria, el uréter, y para eso se requieren unos clamps, se llaman, unas pincitas, para que puedan suturar la vena, la arteria y el uréter sin que esté circulando la sangre.
Una vez que hayan terminado la sutura, quitan los clamps, las pincitas, y empieza a circular la sangre. En ese momento en que empieza a circular la sangre, es lo que me ha platicado, se empieza a morir el órgano. Porque como los anticuerpos ya están circulando, inmediatamente empiezan a afectar. Así que rápidamente el riñón se hincha, se pone morado, cianótico, con puntitos, suave, y la orina que sale está mezclada con sangre. Y bueno, hay depósito de complemento de inmunoglobulinas en la pared de los sanguíneos y hay una inflamación feroz. Y como se daña el endotelio, hay trombosis. He tenido oportunidad de ver un par de casos de este tipo de riñón y créanme, es necrótico, se muere rápidamente. Estos órganos hay que sacarlos. Una vez que se descubre que el paciente tiene rechazo hiperagudo, hay que volver a operar y sacar el órgano rápidamente. Porque si no, el paciente se va a quedar con una cosa ya toda muerta, con las consecuencias que se imagina de tener un producto necrótico que es, no se va a eliminar por fagocitosis, es un órgano completo. Hay una gran cantidad de neutrófilos en las arteriolas, en el corpúsculo medular, en fin. Hay trombosis, necrosis fibrinoide de paredes arteriales, y toda la corteza puede sufrir necrosis por isquemia, un infarto. Y aquí lo ven ustedes. Fíjense en los núcleos, prácticamente no hay núcleos, hay cariólisis. Aquí se ven unos fantasmitas de núcleos, son hasta pálidos, estos que ven por acá. Y se ve este material, está en la luz de los capilares, por eso se ve más gruesos. Hay una trombosis tremenda en los capilares del corpúsculo glomerular. Es un rechazo hiperagudo. El rechazo agudo, decíamos, puede ser celular o puede ser humoral. Aquí estamos hablando del agudo como tal. Días de trasplante o meses, años inclusive, es muy variable. Y suele asociarse con un tratamiento de inmunosupresión inadecuado. Inadecuado no porque el médico se lo dé mal al paciente, eso hasta donde sea no existe, ¿no? Créanme que los nefrólogos que controlan a sus pacientes en la consulta son muy quisquillosos, ofreciendo lo mejor que saben. Lo más frecuente es que sea el paciente el que no pueda llevar su tratamiento por X razones. Ejemplos. Mi hermana es nefróloga pediatra y cuando era residente trabajó con eso del trasplante renal, entonces me chismeaba cosas. Me comentaba de una adolescente que trasplantaron, que por la razón que ustedes quieran, se enojó con su madre. Entonces, para castigar a su madre, fíjense, dejó de tomar su medicina. Entonces, al enfermarse, castigaba a su mamá. Obviamente, la que quedó fregada fue ella, ¿no? Pero, en fin. Otra historia de esas truculentas, que ahora debe ser peor con esto del 4T. Pacientes muy pobres que no tienen para comprar su medicamento inmunosupresor. Entonces, a veces no se acepta un paciente para trasplante simplemente por pobre. No me crean sobre eso. En el Seguro Social no se da porque el seguro lo paga, ¿no? Pero estamos hablando de la Secretaría de Salud, por ejemplo. ¿Cómo vas a trasplantar a una persona que apenas tiene para comer? No va a tener para comprar su medicamento. Entonces, creo que es una cuestión allá bastante complicada. Así que la terminación del tratamiento inmunosupresor podría favorecer que el paciente desarrolle rechazo agudo, que puede ser celular o humoral, como estábamos comentando. Cuando el rechazo agudo es celular, hay infiltración de linfocitos T, como comentábamos, puede estar en el intersticio o en los túbulos. Cuando está en los túbulos llamamos tubulitis. Y por supuesto hay daño en los túbulos. Hay linfocitos cooperadores, citotóxicos, como ustedes pueden ver, y están activos. Y aquí lo tienen ustedes. Esta es una tinción de paz. Se reconoce por el color magenta que toma la membrana basal. Este es un túbulo. Acá hay otro túbulo. Aquí hay otro túbulo. Y nosotros los patólogos contamos linfocitos. Es fácil reconocerlos. Estas bolitas de color gris claro son los núcleos de la célula epitelial. Y las bolitas más chiquitas oscuras son los linfocitos. Entonces, si ustedes cuentan cuántos linfocitos hay por túbulo, sacan un registro. Se llama criterios BAM para trasplante. No se los voy a explicar porque es mucha especialidad en nefropatología. Pero bueno, entonces aquí se pueden ver linfocitos, son los núcleos oscuros chiquitos en el interior de los túbulos. Esa es la tubulitis, que es un dato de rechazo agudo celular.
Bien. El rechazo agudo celular tiene un patrón vascular, no solamente en los túbulos. Hay endotelitis, es inflamación del endotelio, puede haber necrosis de la pared vascular. Se hinchan las células, hay linfocitos en las células endoteliales. Y es muy importante reconocer este rechazo porque el paciente responde a la terapia inmunosupresora. O sea que si le reiniciamos la terapia o se cambia, el paciente puede salir adelante. Y aquí tienen ustedes la pared de una arteriola. Se reconoce que es arteriola porque la pared del músculo es bastante gruesa. Tiene las tres capas, la túnica íntima, la túnica media que es la muscular y la adventicia. Aquí lo que nos importa es la íntima. Y no se reconocen bien las células endoteliales. Esta es una endotelia, por ejemplo. Aquí ya se perdió. Vean que hay linfocitos en la túnica íntima, entonces es una endotelitis. Y se cuentan acá los linfocitos. Bien. Rechazo agudo mediado por anticuerpos, o células B, en caso. Aquí el daño se va al corpus glomerular, los vasos sanguíneos pequeños, hay inflamación. Se deposita un fragmento de complemento que se llama C4D. No está en lo que estudiamos, habíamos hablado de C4A, C4B, entonces C4D es otra cosa. Y ese C4D se va a localizar en los capilares peritubulares, aquí sobre todo, y puede tener trombosis. Aquí vean qué complicado es el asunto. Aquí tienen el túbulo, nuevamente es una tensión de paz, vean la membrana basal. Aquí tienen el túbulo, aquí hay otro túbulo. No se ven linfocitos adentro de los túbulos, vean que los núcleos son del mismo tamaño. Pero aquí, entre túbulo y túbulo, este es un túbulo y aquí hay otro túbulo. Donde está la flecha, la ven. Aquí hay linfocitos. Y estos linfocitos están alrededor o dentro de capilares. Los capilares están junto a los túbulos, esos son capilares peritubulares. Aquí hay otro. Y lo que hay que hacer es una reacción de inmunohistoquímica para C4D. Y se ve el depósito del C4D en la pared del capilar peritubular. Estos grandotes son los túbulos. Y estos marcados muy intensos son los capilares peritubulares que tienen la positividad para ese depósito de 4D. Esa es una reacción de inmunohistoquímica, así es como se hace. Vean que también los capilares del corpúsculo glomerular lo presentan. Y esto es muy característico de este rechazo agudo mediado por anticuerpos. Tengo entendido que esto es bastante grave. Yo aquí no tengo experiencia porque, aunque en mi hospital se hace trasplante, las biopsias las mandan a la Ciudad de México, porque una biopsia de riñón requiere varias cosas. Requiere una evaluación por histoquímica, condiciones especiales, que sí las tenemos nosotros, pero también requiere fluorescencia que no tenemos nosotros. Y la fluorescencia pues, es indispensable para ello. Así es que no hemos podido desarrollar ese punto en el hospital. Pero bueno, eso es la forma en la que lo reconoce. Bien, cambiamos a rechazo crónico. El rechazo crónico es una causa frecuente de falla, es progresivo. En el caso del riñón se va elevando paulatinamente la creatinina. Tiene cambios vasculares que incluyen engrosamiento de la íntima con inflamación, glomerulopatía, aquí hay duplicación membrana basal, eso es muy grave, capilaritis peritubular, también laminación del capilar peritubular, fibrosis, acuérdense de la inflamación crónica, atrofia, pérdida de parénquima, y infiltración por células mononucleares, linfocitos, macrófagos, pero también NK y células plasmáticas. Aquí tienen el rechazo crónico. Vean ustedes cómo está el corpúsculo glomerular, vean qué gruesos están las paredes de los capilares. Esto les puede hablar a ustedes de la dificultad que hay para una buena filtración, el paciente va a tener insuficiencia. Hay inflamación también, vean los linfocitos, son los núcleos, las bolitas redonditas, oscuras, chiquitas. Cuando está más grande y está alargado, es un núcleo celular mesangial o de célula epitelial. Pero si está chiquitito y oscuro, eso es un linfocito, ahí lo pueden ver ustedes. Y bueno, como está aquí, pues es una glomerulitis, básicamente. Y no solamente es el corpúsculo, sino también el intersticio. Aquí pueden ver un intersticio más o menos normal.
Es una tinción de Masson, lo que muestra en azul es la colágena. Y estos son túbulos, se ven rojos. Y vean aquí, no hay túbulos, debería haber. Quedan algunos atróficos y hay mucho tejido fibroso. Vean la laminación de la pared de una arteria. Inclusive hay masas de colágeno en el interior del corpúsculo que no tienen nada que hacer allá. Así que esta es una zona en la cual hay fibrosis con atrofia de túbulos. Y esto pues, es bastante grave. Cuando se extiende en muchos sitios, pues deja de funcionar el riñón. Estos 3 glomérulos que ven acá, 1, 2, 3, ya no están funcionando. Están rodeados de fibrosis y demás. Y los túbulos tampoco. Si esto es mucho o poco, no lo sabemos porque es un solo corte de todo un órgano. Pero si fuera mucho, pues, fácilmente podría entenderse que el riñón no servía para nada. Bien. Tenemos entonces un trasplante. Y sabemos que el trasplante, si es de otra persona, va a ser rechazado. Por cierto, antes de continuar, debo aclarar algo. Si son gemelos idénticos, gemelos homocigotos, es otra persona, pero no se rechaza. Porque tienen la misma código genético los dos. El problema está en que los gemelos idénticos son muy raros. Si son gemelos disigotos, gemelos no idénticos, es como si fueran dos personas diferentes. Es la misma situación. Son hermanos, vaya, y quizá tengan compatibilidad, pero para fines prácticos son dos personas distintas. Así que cuando digo dos personas diferentes, bueno, alguien podría reclamar, bueno, gemelos homocigotos son diferentes. Bueno, sí, son dos personas, pero genéticamente son iguales, entonces no aplica lo que estamos diciendo. Bueno, pero decíamos, ya sé que si es un trasplante va a ser rechazado. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues primero, emparejar en lo posible las moléculas del complejo principal del donador y del receptor. Y estas pruebas cruzadas deben garantizar una compatibilidad con un mínimo de diferencia. También es una situación muy especial que yo no domino, así que no les puedo dar muchos más datos, pero sí sé que se hace y eso es muy importante. De hecho, cuando se va a ver un trasplante de riñón, citan a 2 o 3 pacientes. Imagínense la atención, son ustedes pacientes con insuficiencia renal, tienen tiempo esperando un trasplante, hay un donador, llaman a los primeros de la lista que tienen el mismo tipo sanguíneo, es otra cosa también, ¿no? Si eres A, pues llaman a un A, y si eres B, les llaman a un B, y te hacen la prueba. Entonces puede que seas el número 1 de la lista que tiene el mismo tipo de sangre que el donador, pero si tus antígenos no son compatibles, te lo pasan al número 2. En fin, no quiero ni pensar en eso, de la tensión que debe ser para el enfermo estar esperando esa situación. Los he visto, he participado en eso a veces, y créanme que es una situación bastante complicada, no es nada sencillo. En fin, pero si insistimos por tercera vez, ¿cómo le hacemos para que el trasplante sobreviva? Bueno, si decíamos, el emparejamiento entre los donadores y receptor en cuanto a sus complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, si todos los alelos son parecidos, pues ya le hicimos, o se parecen mucho, es muy bueno. Ojo, no es necesario cuando se trata de ciertos órganos como hígado, corazón o pulmón, porque es dificilísimo encontrar un órgano. Entonces, si es más o menos el tamaño adecuado, la compatibilidad anatómica, si la enfermedad del receptor es bastante grave, pues no nos ponemos tanto a... Bueno, el tiempo de órgano, creo que un corazón dura 4 horas, ¿no? Desde que lo tomas a que lo pones tienes 4 horas o 5 horas, no es mucho. Entonces no vas a estar allá esperando a que se den las pruebas del complejo principal, lo pones y ya después ves qué haces. Y entonces hay razones para evitarlas, pero son razones de otro tipo, muy fuertes, ¿no? Pero si puedo esperar un poco, creo que un trasplante de riñón aguanta, no sé si 12 o 18 horas o más. Ahí se puede hacer. Tampoco se espera los días, fíjense ustedes, pero bueno. En fin, entonces lo siguiente que hay que hacer es terapia inmunosupresora. Vamos a abatir la respuesta inmune para que el paciente pueda seguir adelante. Entonces, ¿qué se usan? Esteroides, que son buenísimos para reducir la inflamación, incluyendo la respuesta inmunológica. Pero el esteroide tiene lo suyo. Ya ustedes lo han estudiado, ¿no? Afecta la síntesis proteica,
la movilización de lípidos, carbohidratos, produce hiperglucemia, en fin, una serie de problemas bastante graves. Si no queda de otra, hay que usarlos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ellos. El mofetilmicofenolato, que inhibe la producción de linfocitos, ya es mucho más especializada. El tacrolimus, que inhibe la fosfatasa de calcineurina. Es un activador, factor nuclear de activación. Células T, para activar las células T nucleares, el NFAT, pues. Estimula la transcripción de citocinas. El tacrolimus inhibe esas funciones de la célula T. Así que es algo muy interesante. Y otras más, anticuerpos que reducen células T y células B, o IgG aplicada intravenosa que ha sido almacenada, plasmaféresis para eliminar anticuerpos si es que el paciente lo tiene, y bloqueo de la señal de las células T. Esto se puede hacer interrumpiendo la interacción entre el B7 y la célula dendrítica con CD28 a través de proteínas que van a unirse a los coestimuladores, bloqueadores de la segunda señal. Pues. Esto es así muy especializado, no hay en nuestro medio son medicamentos como los vimos al principio. En fin, lo importante es que la inmunosupresión permite que el trasplante sobreviva. Hasta ahí todo maravilloso. Pero hacemos una generalización. En la vida todo tiene un precio. ¿Alguien encendió su micrófono? En la vida todo tiene un precio. No hay nada que no lleve un costo. Esa es la idea. Así que, ¿qué riesgo hay? Pues si tenemos un sistema inmune deprimido, aumentan las infecciones. Y sobre todo, por ejemplo, poliomavirus, que es un virus muy particular en estos trasplantes. Es un virus de baja patogenicidad, pero en pacientes inmunosuprimidos es muy grave. Y que yo recuerde, este virus en particular, cuando le pega al trasplante, ya se perdió el trasplante. Puede aparecer tumores relacionados con el virus de Epstein-Barr, tumores relacionados con el virus de papiloma humano, como el caso de epidermoide o sarcoma de Kaposi, que está relacionado con el herpesvirus humano tipo 8, VHH8, ya lo veremos más adelante. Así que estos virus afectan al órgano o producen otros tumores que empeoran al paciente. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos inducir en el receptor tolerancia al donador. Pues. Se pueden dar células de donador para prevenir reacciones contra el injerto. Esto favorecería el desarrollo de tolerancia. Células T reguladoras se pueden inyectar, ya saben que bloquean la respuesta inmunológica, y el bloqueo de señal coestimuladora que ya comentábamos anteriormente. Bueno, ¿qué otros órganos sólidos se han trasplantado? Pues ya habíamos comentado, hígado, corazón, pulmones, páncreas. Y pues en general, por ejemplo, dice acá un comentario, el rechazo contra el hígado no es tan potente que esperar. Hay historias extrañas, y a veces oigo cosas que luego me pregunto qué sentido tienen. Por ejemplo, trasplante de útero. No sé si han oído hablar de una película que se llama La chica danesa, que cuenta la historia de un hombre que era transexual, casado y demás, y luego se descubre que tenía una, no sé cómo llamarle, una forma de verse a sí mismo distinta de la habitual. Entonces se consideraba mujer. Y se somete, eso fue en la primera mitad del siglo XX, se somete a una serie de cirugías, y si recuerdan bien el chisme, se somete a un trasplante de útero, imagínense ustedes. Y creo que ahí se murió, ahí se acabó. Y el asunto viene a cuento porque recientemente se hizo un trasplante de útero, creo que fue este año o el año pasado, con la idea de que la persona que recibía el útero se embarazara. Yo les confieso a ustedes que ahí ya mi mente no alcanza para comprender esas cosas, ¿no? Habiendo niños abandonados en los orfanatos, recurrir al trasplante para que a una sola persona satisfaga un deseo personal, híjole, no sé. Yo lo entiendo por riñón, corazón, pulmón perfectamente, porque si no te mueres, pero útero, en fin, ahí se los dejo a ustedes de tarea para que lo piensen. Yo confieso que no acabo de entender. Bueno, me niego a creerlo, pues a aceptarlo. Sí. Es un desperdicio, lo digo ya de una vez. Me comprometo con la idea, sin andar por las ramas.
Pero en fin, hay médicos que lo hacen, pacientes que lo piden, cirugías que se realizan. Y ahí va la idea. En fin, sí que no solamente lo que estamos viendo acá, puede haber intestino, pero también se ha trasplantado. Perdón, cara, trasplante de cara, ahora que me acuerdo, complicadísimo. Es una cirugía de un día completo con un montón de cirujanos y demás. Gente que tuvo lesiones gravísimas en la cara, a alguien que se muere le quitan la cara completa y se la ponen a otra persona. También tiene lo suyo psicológicamente hablando, porque pues alguien tiene la idea de su propia cara, su propio rostro, y de pronto se encuentra con otro rostro. Es chocante, no es sencillo. En fin, cambiamos de tema. Trasplante de células hematopoyéticas, o trasplante, decíamos anteriormente, de médula ósea. Pero lo que nos importa no es la médula ósea, sino la célula hematopoyética. ¿Para qué se usa esto? Pues en primer lugar, obviamente, para leucemias. El paciente con leucemia, un buen tratamiento es desbaratarle su médula ósea y ponerle otra diferente, nueva, sin tumor. Se dice fácil, pero tiene lo suyo, es bastante complicado. O podría ser enfermedades en las cuales la médula ósea no funciona. Es anemia plástica. Pues te ponemos una nueva. O podrían ser enfermedades en las cuales haya defectos genéticos graves, por ejemplo, de los eritrocitos, y no funcionan. Anemia células falciformes, talasemia, inmunodeficiencia. Así que la célula madre pues, puede solucionar ese problema. ¿Y de dónde se puede obtener? De la médula ósea, por supuesto, pero no solamente allá, de sangre periférica o de cordón umbilical. Por eso el concepto de trasplante de médula ósea ya no es correcto, es más bien hablar de célula madre hematopoyética porque puede provenir de varias fuentes. Hay que eliminar la médula ósea del paciente con quimioterapia o radioterapia y hay que activar el microambiente de la médula, esto es muy importante. La célula madre no simplemente llega y se instala, tiene que necesitar un lugar acogedor, vamos a llamarle así. Entonces se sabe que las células reticulares o las células de soporte del estroma de la médula ósea son importantes para orientar y estimular el desarrollo de las células madre. Entonces hay que abrir esos nichos. Y todo suena muy bien, excepto que el paciente puede reaccionar. Más bien, el trasplante puede reaccionar contra el paciente, entonces se llama enfermedad de trasplante contra huésped, injerto contra huésped, o puede haber inmunodeficiencia. Y esto es importante tener en cuenta. La enfermedad de injerto contra huésped precisamente consiste en esto. El injerto ataca al huésped, al que lo recibió. Estamos hablando de una persona cuyo sistema inmunológico y cuyo tejido hematopoyético fue destruido porque estaba mal y le ponemos uno nuevo. Pero el nuevo precisamente va a encontrarse con antígenos extraños. Es soltar células funcionales en un ambiente distinto, extraño, pero van a hacer su trabajo, van a atacar al huésped. Así que esto lo podríamos ver en el trasplante de la hematopoyética, como hablábamos, en trasplantes de ciertos órganos ricos en células linfoides, como el caso del hígado, o en pacientes con inmunosupresión que reciben sangre no radiada. Vamos a aclarar este punto. Si tengo un paciente con inmunodeficiencia y le transfundo sangre normal, esa sangre tiene leucocitos normales que van a atacar al que no se puede defender, al paciente con inmunodeficiencia. Entonces, para evitar esto, se radia la sangre para matar al leucocito y ya solamente queda el eritrocito funcional. Esa sería más o menos la idea. Así que también hay que hacer un emparejamiento muy marcado y aquí sí viene mucho más estricta la situación, porque si no se cumplen los requisitos mínimos de emparejamiento de los juzgados municipales y su patrulla de los pacientes entre el donador y el receptor, sufrir mucho. Y según tengo entendido, no es nada sencillo. Cuesta bastante encontrar a un donador apropiado. La enfermedad de injerto contra huésped puede ser aguda, presenta días o semanas después del trasplante. Hay 3 sitios en particular: piel, hígado e intestino. En la piel hay un exantema, en el hígado hay destrucción de conductos biliares con ictericia y en el intestino hay úlceras que pueden llevar a diarrea sanguinolenta.
Y no suele haber mucho linfocito. Los linfocitos presentes son citotóxicos que van a causar mucho daño. Y hay una forma crónica de la enfermedad. La forma crónica puede seguir después de la aguda o puede ir por su propia cuenta, como habíamos visto en la inflamación. También se afecta piel, hígado y tubo digestivo y ahora el sistema inmunológico. En la piel se destruyen los apéndices cutáneos, hay fibrosis, que es parecida a la esclerosis sistémica que ya estudiamos. En el hígado hay enfermedad crónica con ictericia en el intestino. Las úlceras llevan a cicatrización y puede haber estenosis. Y en el sistema inmune, pues hay atrofia del sistema inmunológico. Y además de lo anterior, infecciones graves que pueden matar al paciente. Y algo muy interesante puede aparecer autoinmunidad. Bien, ¿a qué se debe la enfermedad de congénito contra Welfare? A los linfocitos que están en el tejido que se trasplantó. Si nosotros quitáramos a las células T antes del trasplante, o sea, solo la madre hematopoyética, pues ya sin células T, pues se reduce esta posibilidad. Ahora bien, se reduce la posibilidad de la enfermedad de congénito contra Welfare, pero bueno, si había células tumorales sobrevivientes, los linfocitos T del trasplante podían matar la tumoral, pero como ya no hay células T, las quitamos. Entonces, si quedan células tumorales en el paciente, vuelven a aparecer. Recurrencia del tumor. Y pueden aparecer infecciones, por ejemplo, con el linfocito, con virus de Epstein-Barr, que pueden a su vez causar linfomas. Así que, como ven, es bastante complicado. Bien, la inmunodeficiencia asociada con el trasplante de célula hematopoyética puede ser previa al tratamiento, puede ser por el procedimiento requerido para poder hacer el trasplante, de eliminar la médula ósea del paciente. Puede ser resultado de un retraso en la repoblación, o sea, si el trasplante tarda en llenar las necesidades del paciente, en ese momento puede ser inmunodeficiencia. Y bueno, puede deberse a que la célula inmune ataque a lo que queda del tejido linfoide de la persona, propios linfáticos, timo, etc. Y esto le puede causar inmunodeficiencia. Y por supuesto, estos individuos son fácil presa de infecciones, por ejemplo, de virus. Uno de los más comunes es el citomegalovirus. Y hasta aquí. ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? ¿Algún comentario? Bueno, me están llamando un momentito, ahorita regreso.
Muy bien, una disculpa. Anda pasando el basurero. Eso de estar en casa, tienen un sueño. Se ponen acá pertinentes mis niñas. Bueno, muy bien. ¿Decíamos alguna pregunta, algún comentario? Doctor, ¿qué es el citomegalovirus? Es un virus, no me acuerdo de qué familia exactamente, pero muy frecuente en todas las personas. De hecho, se calcula que el 80-85% de todos nosotros hemos estado infectados con él, pero es de baja patogenicidad, no suele tener mayor problema, excepto en personas que tienen algún estado de inmunodeficiencia, pacientes que toman esteroides, pacientes desnutridos, pacientes con cáncer o con inmunodeficiencia, como los hemos visto, y ahí sí puede causar problemas gravísimos en ellos. Esa es la idea. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, continuamos entonces. Muy bien, creo que ya están viendo la presentación. Pasamos entonces a la cuarta categoría de enfermedades inmunológicas, que son los síndromes de inmunodeficiencia. Aquí hay que aclarar un poco de terminología antigua, pero bueno, más vale aclararla. Antes había dos términos, inmunodeficiencia e inmunosupresión. La inmunodeficiencia se asumía como aquella en la cual el sistema inmune por sí mismo, defecto genético o frecuencia, no siempre, pero bueno, genético, no podía responder adecuadamente. Y la inmunosupresión era aquella condición en la cual un sistema inmune normal estaba dañado por algún motivo, por ejemplo, desnutrición, uso de esteroides, lo que les decía a ustedes, y esto hacía que el paciente ya no tuviera una función adecuada. Sin embargo, por una serie de circunstancias, en particular con la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, desapareció el término de inmunosupresión y ahora se habla de inmunodeficiencia primaria y secundaria. La primaria es aquella en la cual tenemos una condición del sistema inmune como tal, nuevamente suele ser genético, y la secundaria pues, sería la inmunosupresión, una inmunodeficiencia con una causa conocida o alguna otra enfermedad que la está produciendo. Esa sería la idea. Entonces, en general se ha quedado como síndromes de inmunodeficiencia. Aquí está lo que les comentaba a ustedes. Primaria eh, o congénita y secundaria o adquirida. Esto de congénito no es cierto, ¿eh? Porque recuerden ustedes que genético es algo que está codificado en el ADN. Ahí no hay problema. Pero genético puede aparecer al nacimiento, eso es congénito, algo que se tiene al nacimiento o tiempo después. Entonces, si ven ustedes acá dice primario, genéticamente determinado, está bien. Pero dice acá primario congénito, eso no es cierto. Porque siendo primario, o sea, genéticamente determinado, podría aparecer al nacimiento o no. Y si no está al nacimiento, no es congénito. Ya lo veremos al paso, conforme veamos la clase. Entonces yo le quitaría lo de congénito. Porque esto puede ser o puede no ser. Lo que sí es cierto es que muchas veces está determinado genéticamente. Y hasta esto, quién sabe, ¿eh? Hay formas allá medio extrañas que no suelen hablarse mucho de ellas y lo dejaría uno en duda. Yo lo definiría mejor, para ser más precisos, como primario el que no tiene una causa conocida o no hay otra condición a la cual uno pueda achacarle responsabilidad, vaya. Como diríamos en Yucatán, eso de por sí, ¿no? Así salió. Qué feo se oye eso, ¿no? Pero bueno. Secundario o adquirido, aquí sí es correcto, es una situación en la cual hay un sistema inmune normal que es afectado por otra condición. Cáncer, desnutrición, radiación, infecciones, inmunosupresión, quimioterapia o alguna otra enfermedad que pudiera estar asociada con esto. Entonces, ahí se cubre casi todo el espectro. Comenzamos con las primarias. Y dijimos que está genéticamente determinado. Les decía que no es tan así, porque hay, por ejemplo, una inmunodeficiencia transitoria recién nacido, transitoria. Si fuera genético, pues se quedaría para todo el tiempo, ¿no?
o al menos serían genes que se activan y se desactivan, no sé cómo pensarlo. Pero bueno, digamos que sí, que en el 99% de las veces es genético. Ahora, ¿qué se va a afectar? Recordemos que el sistema inmune tiene dos partes, innato y adaptativo. Entonces, obviamente se afecta el innato y el adaptativo. Y si es el innato, ¿qué se va a afectar? Recordemos que hay células y hay moléculas. Las células son linfocitos NK y macrófagos y neutrófilos. Recuerden que el neutrófilo fagocita y la fagocitosis se considera, para mal o para bien, una parte de la respuesta inmunológica. Y en cuanto a las moléculas, el más importante o el importante es el complemento. Ya saben que el complemento tiene actividad bactericida cuando se cumple el ataque a membrana. Así que es importante. La adaptativa pues no es difícil entenderla. Ahí básicamente los linfocitos son B y T. Así que hay problemas de linfocitos B y problemas de linfocitos T. Bien. Lo primero son algunas generalizaciones sobre inmunodeficiencia. ¿Cómo se va a manifestar? Todo el mundo, creo yo, que conoce el tema, inmediatamente piensa en infecciones. Y es correcto. Cuando comenzamos esta parte de inmunopatología, les dije a ustedes que convivimos con otros seres, con los microbios todo el tiempo. Están sobre nuestro cuerpo todo el tiempo. Es más, necesitamos que estén con nosotros porque si no nos enfermamos. Si no tenemos microbios, no estamos sanos. Pues, hay que decirlo así. Bueno, si somos sanos nosotros y nuestro sistema inmune es normal, no hay ningún problema. Pero si tenemos inmunodeficiencia, esos microbios que viven con nosotros nos van a causar problemas. O microbios que quizá no vivan con nosotros, pero que generalmente son tan débiles, tan poco virulentos o poco patogénicos, que no le causan problema a la persona que tiene inmunodeficiencia. Ya veremos este punto. Así que las infecciones. Pero no es lo único. Resulta que puede haber enfermedad autoinmune. Puede parecer chocante, ¿no? A ver, ¿cómo que si tiene inmunodeficiencia va a tener autoinmunidad? Puede ser. Y parte de la explicación se debe precisamente a las infecciones. Recuerden que un proceso infeccioso causa inflamación, causa exposición de antígenos, modificación de antígenos, diseminación de epítopos, ya estudiamos tolerancia, y eso explicaría por qué algunos pacientes tienen autoinmunidad. Bueno, ¿y qué más? Tumores. Los pacientes con inmunodeficiencia tienen tumores. Recuerden ustedes que el sistema inmune reconoce antígenos extraños, y tan extraños que vienen de afuera, como un tumor que se origina dentro de nuestro cuerpo, porque el tumor tiene antígenos diferentes. Así que si mi sistema inmune no reconoce los antígenos tumorales, el tumor va a prosperar. Y ahí tienen ustedes esa combinación. Entonces son las tres cosas básicas que hay. Mayor número de infecciones, mayor número de enfermedades autoinmunes y mayor frecuencia de tumores. Ahora bien, ¿qué tan común es la inmunodeficiencia? Mucho más frecuente de lo que solemos pensar. De hecho, es probable que las formas leves pasen totalmente inadvertidas. Y en este punto los invito a reflexionar sobre algo. ¿Qué tan sanos son ustedes? Por supuesto no tienen que decirlo, ¿no? Menos en una clase que se está grabando. Nada más piénsenlo. ¿Qué tan sanos son ustedes? Piensen en su propia familia, en sus hermanos, en sus primos, o en sus compañeros de clase a los que conocen desde hace ya algunos años. Estoy seguro de que ustedes saben, quizá ustedes lo sean, gente que podríamos llamar consistentemente sana. Personas que rara vez se enferman. Una vez al año, quizás dos, tengan catarro, una faringomidalitis y ya. La mayor parte del tiempo están vigorosos. Pero así como algunas gentes tienen estas cualidades, hay otras en el extremo opuesto. Gente enfermiza. Yo he tenido alumnos, no diré cuáles, ni quiénes, ni cuándo, pero he tenido alumnos que llamaban la atención porque estaban muy flaquitos. Habitualmente uno asocia un cuerpo vigoroso y fuerte con un estado de salud. Y estar flaco no quiere decir que estar enfermo, ¿no? Hago la aclaración. Pero definitivamente un enfermo puede estar flaco, eso sí es cierto. Pero no solamente era el estar delgado.
sino que los veía uno con suéter al mediodía, a las 3 de la tarde, en verano, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué está acá vestir esta persona de esa forma, ¿no? Y sobre todo el aspecto de la cara, así como que debilón, como que una persona que se está recuperando de algún problema, ¿no? Y yo no hago preguntas personales, ni espero que me las respondan, me atreviera a hacerlas, pero me atreví a sospechar que esas personas tenían con frecuencia catarros o diarreas o qué sé yo, titis o lo que fuera. Hay personas que así son. Y pues si esas personas estudiaran, yo estoy convencido que saldrían con alguna inmunodeficiencia. Así que cuando ustedes den consulta, fíjense en esas características que tienen los pacientes y si es el caso, investiguen. Hay ejemplos en otros campos, no en este que estoy hablando, que hablan de esta situación y aprovecho a hacer el chisme. Hay una doctora, no sé si todavía trabaja acá en el estado, Gabriela Escamilla. Es una oncóloga pediatra de Nuevo León que llegó a Yucatán hace ya muchos años, esperando trabajar como oncóloga. Y según me comentaba ella en su momento, cuando llegó, los pediatras yucatecos sorprendidos, ¿y para qué queremos una oncóloga pediatra si aquí los niños no tienen tumores? Cada vez se mueren, obviamente los niños sí tienen tumores. Lo que ocurría es que los pediatras yucatecos en aquel momento no tenían conciencia de los niños con tumores. Los niños con tumor se morían, ¿no? Hasta que ella llegó, y luego otros oncólogos pediatras, ahora ya hay buenos oncólogos en el estado, pues ya se empezó a establecer una atención adecuada para los niños con tumores. Pero la primera impresión, repito, al menos de un cierto número de pediatras yucatecos fue esa. No había tumores. Claro que sí había tumores. Lo que pasa es que no les hacían caso, no se daban cuenta. El otro ejemplo que conozco son las enfermedades retinianas. Hay un retinólogo pediatra, el doctor Emilio Sánchez, trabaja allá en el hospital como subrogado. Y alguna vez platicando con él de una conferencia y me comentó algo parecido. La impresión que tenían muchos era que los niños recién nacidos prematuros no tenían problemas retinianos o oculares en general por el tipo de tratamiento y de condición que tienen. Pues no. Resulta que sí tienen problemas, entonces hay que estarlos cuidando y promoviendo. Así que esta persona llegó, repito, y lo primero que le dijeron es que no se necesitaba o no iba a encontrar trabajo porque aquí no había problemas con prematuros. Y sí existe. Bueno, esos dos ejemplos de la vida real no me los contaron, yo hablé con las personas involucradas. Lo mismo lo aplicamos acá. ¿Qué tan frecuentes son? Seguramente muy frecuentes. Lo que pasa es que no nos estamos evaluando como debe ser. Y más adelante, conforme vayamos avanzando en ese tema, les voy a dar algunas ideas más sobre por qué estoy afirmando eso. Bien, como ven ustedes, hay formas leves presentes en muchos individuos. Muchos, estamos hablando de las primarias, se detectan en la infancia y desde los 2 años de vida. Y esto es algo llamativo. No son congénitos, congénitos al nacer. Si lo tienes después de nacer, al mes de vida o más, ya no es congénito. Y el signo delator suele ser las infecciones recurrentes. Ojo, no esperen que necesariamente hay infecciones para esto. Puede haber otros detalles que llamen la atención antes de que esto ocurra. Por eso hay que ser muy perspicaz, hay que ser muy agudo para suponerlo. Pero bueno, si tienen la infección, obviamente tiene que ser mucho más importante. Vamos a comenzar con la inmunidad innata. A ver hasta dónde llegamos acá. Tenemos esta es la tabla que está en su libro, defectos del leucocito y defectos del complemento. En defectos del leucocito hay deficiencias de adhesión tipo 1 y tipo 2, de Higashi, enfermedad glomatosa crónica, que puede ser recesiva ligada X o recesiva autosómica, y deficiencia de mieloperoxidasa. Todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el complemento, pues sobre todo C2, deficiencia de C2 o C4, de C3 o de algún otro componente allá. Entonces comenzamos, deficiencia en la función de leucocitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de inflamación? Que dijimos que los cambios celulares involucran marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxis, fagocitosis y terminación del proceso.
Bueno, aquí lo tienen, deficiencias de adhesión. Porque no hay las moléculas que permitan a las integrinas unirse a sus ligandos, el F1, por ejemplo. En el tipo 1 y en el tipo 2, deficiencia de Ciel Lewis X, que es un ligando para las selectivas. Aquí sería más bien deficiencia de rodamiento, si ustedes quieren, pero bueno, se llama deficiencia de adhesión del leucocito. Así que lo que va a ocurrir aquí es que los leucocitos no van a llegar al sitio de lesión. Entonces, si hay un microbio, el microbio va a ser que no va a haber neutrófilos que lleguen al sitio, o macrófagos, pues. Esta es la condición. Así que va a haber una gran cantidad de infecciones bacterianas porque no llegan los neutrófilos al sitio de daño. Cheliac-Higashi es un defecto autosómico recesivo de fagocitosis. No se forman adecuadamente los fagolisosomas. No se fusiona el fagosoma con el lisosoma, no se forma el fagolisosoma. Puede fagocitar al microbio, pero no se va a morir el microbio porque no se fusiona con el lisosoma. Va a haber deficiencia de neutrófilos, falta de neutrófilos, neutropenia, degranulación defectiva y no se mata al microbio. Los leucocitos tienen gránulos gigantes, algo muy peculiar, pero no solamente hay eso, sino que además, por eso es un síndrome de la deficiencia de fagocitosis, el paciente tiene albinismo, tiene defectos nerviosos y defectos de plaquetas que favorecen hemorragia. Y se caracteriza por una proteína anormal llamada LIST, que regula el tráfico de lisosomas. Y aquí tienen unos granos enormes en un neutrófilo, que es muy característico. El bebé tiene este aspecto, le llaman síndrome de pelo plateado. En realidad, el síndrome de pelo plateado se relaciona con muchas enfermedades. Bueno, muchas son como 4 o 5. Una de ellas es el Cheliac-Higashi. Debe llamar la atención. Y yo solo he visto un caso. De hecho, me llamaron para evaluar el pelo. Y se ve muy raro porque ustedes saben que en México la gente normalmente es morena. Entonces era un niño moreno, pero con su pelo plateado, pelo rubio platino, pues. Y los papás morenos con pelo negro. Así es que llamaba mucho la atención. El pelo negro, si se examina al microscopio como lo ven acá, no se ve nada absolutamente. Es negro, una barra negra. El pelo castaño, ya se empieza a ver algo como esto. Esto ya sería rubio aquí donde ven ustedes en la esquina superior a la derecha. Y en la foto del pelo que está abajo, no tiene melanina. Es ese pelo plateado que también ustedes acá. Así se ve al microscopio. Y no es una gran ayuda, pero bueno, ayuda más ver al neutrófilo con este cambio. Y ahí los expertos pueden hacer el diagnóstico de Cheliac-Higashi. Combinándolo todo, recuerden ustedes, defectos de plaqueta, defectos del granelo central, defectos melanocitos, del albinismo y los defectos inmunológicos que estamos comentando. Cambiamos de enfermedad. Enfermedad granulomatosa crónica. También es un problema, pero en este caso hay un problema del estallido oxidativo. La oxidasa de fagocito está fallando. Se matan microbios. Hay dos versiones. La ligada X, la autosómica recesiva. La ligada X es un defecto del componente de membrana y la autosómica recesiva es un defecto del citoplasma. Recordemos que la oxidasa de fagocito es un complejo proteico. Tiene varias cadenas, creo que son 7. Unas están en el citoplasma y otras están en la membrana del lisosoma. Cuando se activa el fagolisosoma, se juntan todos, entonces se forma ya la oxidasa de fagocito y empieza a producir el superóxido que estamos viendo acá. Pero si el defecto está en el grupo de proteínas que están en la membrana, tendremos la variante ligada X. Y si el defecto está en el grupo de proteínas que andan en el citoplasma, tendremos el defecto autosómico recesivo. Y van a darse una serie de abscesos con células epitelioides, por eso se llaman granulomas, inflamación crónica. Y aquí lo tienen ustedes. En realidad,
aquí viene ese problema de definir enfermedad, ¿no? ¿Qué entendemos por enfermedad? Es un poco complicado. Es una molécula, un complejo molecular, pero como hay muchas subunidades, cada subunidad representa una enfermedad. Recuerden que estamos hablando de la hipótesis fundamental propuesta hace muchos años de que cada enfermedad representaría una molécula alterada. Pero como tenemos aquí un complejo proteico, pues entonces cada variante representaría una enfermedad, pero como todas, al menos molecularmente hablando, pues se juntan en un solo grupo. Por dice es una alteración heterogénea por defectos. Este es el punto importante. 70% son ligados a X con un defecto en FOXGP91 y el resto unido a otro tipo de molécula que es P47 FOX. Aquí tienen un dibujo que me pirateé para ilustrar esta secuencia. Y aquí está el cuadro clínico. Es un defecto de la oxidasa de fagocito o NADPH oxidasa. El cuadro clínico puede ir desde pequeñas pústulas en las fosas nasales, por ejemplo, ganglios linfáticos inflamados, o como ese pobre paciente, con abscesos en muchas regiones. Habitualmente es en la interfase piel-mucosa, acá entre el ojo, la nariz o la boca. Y pues, es bastante dramático, eso que también ustedes acá. Suele haber microorganismos catalasa positivos, Staphylococcus aureus, Burgdorferias pasha, aspergillus sin datos específicos, Serratia marcescens. Puede haber infecciones en pulmones, partes blandas, en fin. Y puede haber fiebre, pero recordemos que como no hay una muerte del microbio propiamente, no hay una adecuada respuesta inflamatoria, los signos de infección pueden estar retrasados. O sea, podemos tener un paciente con esos datos, si el paciente no tiene fiebre, no tiene enrojecimiento, no tiene otros datos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que hay son muchos granulomas en varios tejidos. Aquí ustedes pueden ver esta región torácica, acá en las encías, y ven a este bebé que tiene lesiones aquí en el dorso de la nariz, en la mejilla, etc. Defectos en receptores TOL son raros. Por ejemplo, el TOL3, receptor para RNA viral, facilita las infecciones por el P5. Hay una proteína, MIDET88, que interactúa con los receptores TOL y participa en la destrucción de bacterias en los pulmones, o su ausencia favorecería neumonías. Y pues uno esperaría más, pues. Pero bueno, es sorprendente que esos defectos y que tengan fenotipos tan restringidos, pero en fin, ahí está. Y de aquí brincamos a efectos de complemento, si me acuerdo bien, aquí lo tenemos. La deficiencia de C2 es la más frecuente, pero no es la más grave. Es la más frecuente, nada más. Y se asocia con C4. Recuerden ustedes que la activación va C1, C4, C2. Y eso produce la convertasa de C3. Y esa es por la vía clásica. Todavía nos queda en la vía alterna, en la vía de lectinas. Así es que una deficiencia en una de 3 vías no es así del otro mundo. Y muchos pacientes no tienen manifestaciones clínicas. Algo chocante, aquí lo dicen, es que a veces una manifestación es una enfermedad parecida al lupus eritematoso. Así que cuando vean a un paciente con lupus eritematoso, pues, sería bueno investigar qué tal está el complemento en esos pacientes. Bueno, puede haber defectos de la vía alterna, properdina o factor D, son raros. Y lo que sí es un problema es deficiencia de C3. No es común, pero es la forma más grave. Porque recuerden que C3 ya es necesario para que se divida de origen a C3b, la opsonina, y a C3a, que junto con C4a y C2a va a formar la convertasa de C5 para activar a C5. Así que esto sí es grave. Ahí se enlazan las 3 vías, la clásica, la tiene de lectinas. La deficiencia de C3 ahí sí lleva a infecciones graves, biógenas. Se asocia con glomerulitis mediada por complejos inmunes. Recuerden que el complemento participa mucho en complejos inmunes. Y eso se debe a activación de leucocitos que tienen receptores que pueden detectar hemoglobines, pues, el FC.
Bien, no solamente son esos, tenemos defectos de los componentes que forman el ataque de membrana, C5, C7, C9. Y no es tan importante porque eso tiene que ver con microbios que tengan pared de caja. Lo que va a hacer es facilitar las infecciones por esos microbios, Neisseria gonocócica o meningocócica. Pero bueno, si uno no anda por allá picando de flor en flor, pues no se va a infectar de gonorrea. Y la infección por Neisseria meningitis creo que no es muy frecuente. Vaya, sí tiene lo suyo, pero no es así tan grave como la deficiencia C3. Y puede haber defectos de las vías de lectinas, como estábamos comentando también, que también llevará incremento de infecciones. Y por último, deficiencia del inhibidor de C1. Recuerden que C1 se activa cuando encuentra antígenos en la superficie de algo y reconoce anticuerpos también. Y entonces C1 activaría a C4, etc. Si inhibimos a C1, bloqueamos la activación. Ahora, si no hay inhibición de C1, este se activaría constantemente y favorecería la formación de C5, A, C3A, etc., lo cual va a llevar a edema. No sé si me explico en eso. El inhibidor impide que se active el complemento. Si no hay inhibidor, se activa el complemento y al activarse el complemento se activa el mecanismo de inflamación. Entonces, al haber una deficiencia de inhibidor, tenemos el angioedema hereditario, que es autosómico dominante. Es frecuente en estados de deficiencia de complemento. El inhibidor afecta a dos de los componentes de C1, tiene QR y S, aquí afectaría a C1R y a C1S, también al factor 12 o a la calicreína. Al no bloquearse la calicreína, se puede activar y favorecería que la uracilina, además del propio complemento, favorezca los episodios de edema. Esto puede ser grave porque afecta a la piel, la mucosa, la laringe sobre todo, y esto puede afectar la vía aérea produciendo asfixia, vómito, diarrea. Así que no es tan común, pero ahí se da. Y luego pasaremos a la adaptativa, pero ya son las 6:56, ya estamos por acabar la clase. Entonces dejaremos los últimos minutos para cualquier pregunta, si es que tienen ustedes. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Nada, jóvenes. Me dejaron A con la sus hora fotografías. a la ¿Sí, hora de los escucha? trasplantes, que se debe de minimizar la respuesta inmune, ¿cómo saben hasta qué punto es permisible o es como seguro bajar la inmunidad de la persona para poder aceptar el trasplante? La verdad es que no lo sé. Obviamente tienen que reducir la inmunidad lo suficiente para que no afecte al órgano y no tanto que el paciente sea muy susceptible a infecciones. Lo que sé es que hay dosis ya conocidas del medicamento y que el médico especialista que vigila al paciente ajusta la dosis dependiendo de la funcionalidad del órgano. Bueno, por ejemplo, si en el caso del riñón, van siguiendo la función del riñón, creatinina, nitrógeno ureico, etc. Y si está alto, pues le ponen más inmunosupresión para que se mejore la función renal. Y si está bajo, pues le quitan un poco del medicamento, etc. Es lo mejor que te puedo decir. Pero eso ya es un campo de especialista muy, muy particular. No sé Ok, si maestro. sí. Sí queda más o menos claro. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, nos lo dejamos acá. Ya son las 6:58. Estudien mucho y nos vemos el próximo viernes con la continuación de esta clase. Pasamos ya a inmunidad adaptativa. Hasta luego, diviértanse. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, mucho gusto. Gracias, doctor. Buenas noches.